Saúl miraba con desconfianza a David. Capítulo 18. Cuando David acabó de hablar con Saúl, Jonathan se encariñó con David y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl retuvo a David con él desde aquel día y no lo dejó regresar a su casa. Jonathan y David hicieron un pacto, porque Jonathan lo amaba como a sí mismo. Se quitó el manto que llevaba, se lo regaló a David y también su ropa, la espada, el arco y el cinto. David tenía éxito en todos los encargos que Saúl le encomendaba, y Saúl lo puso al frente de su ejército. Esto agradó a todo el pueblo y a los mismos ministros de Saúl. Cuando regresaba la tropa, después de que David hubiera matado al filisteo, las mujeres salieron al encuentro del rey Saúl desde todas las ciudades de Israel, cantando y bailando con tambores, gritos de alegría y platillos. Las mujeres cantaban al compás del baile y decían: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Saúl se enojó y se disgustó mucho por esas palabras, pues pensaba: a David le atribuyen 10,000 y a mí solo 1000. Lo único que le falta es reinar. Desde ese día, Saúl miraba con desconfianza a David. A partir del día siguiente, un espíritu maligno procedente de Dios se apoderó de Saúl. Este se puso frenético dentro de su casa, mientras David estaba tocando el arpa, como lo hacía diariamente. Saúl tenía en su mano la lanza. Voy a clavar a David contra la pared, pensó Saúl, y le arrojó la lanza, pero éste la esquivó 2 veces. Saúl empezó a tener miedo de David porque el Señor se había alejado de él y estaba con David. Por esto lo apartó de su lado, nombrándolo jefe de 1000. David siempre iba al frente de su tropa y tenía éxito en todo lo que emprendía, pues el Señor estaba con él. Al ver Saúl que todo le salía muy bien a David, le tuvo más miedo. Por el contrario, Israel y Judá querían a David porque siempre que andaba en compañía iba al frente de su tropa. Saúl propuso a David: te daré como mujer a mi hija Merob, con tal de que seas un valiente soldado y combatas las batallas del Señor. Saúl pensaba: que no sea yo el responsable de su muerte, sino los filisteos. David le respondió: ¿quién soy yo y quién es mi familia en Israel para convertirme en yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo de casar a Merob, hija de Saúl, con David, esta fue dada en matrimonio a Adriel, el de Mejolá. Sin embargo, Mical, hija de Saúl, estaba enamorada de David. Se lo contaron a Saúl y esto le pareció bien. Saúl pensó: se la daré para que le sirva de trampa y así lo maten los filisteos. Por segunda vez, Saúl le dijo a David: hoy tú serás mi yerno. Saúl dio el siguiente encargo a sus oficiales: hablen privadamente con David y díganle: mira, le caes bien al rey y todos los oficiales te estiman. Es un buen momento para que te hagas yerno del rey. Los oficiales le dijeron todo esto a David, pero éste replicó: yo soy un hombre pobre y de condición humilde. Los oficiales de Saúl le notificaron lo que le había dicho a David. Saúl les dijo: díganle esto a David. El rey no quiere dote, sino 100 prepucios de filisteos para vengarse de sus enemigos. Lo que Saúl quería era que David muriera por manos filisteas. Los oficiales de Saúl comunicaron a David esta propuesta, cosa que le pareció bien para convertirse en yerno del rey. Antes de cumplirse el plazo, David y sus hombres fueron y mataron a 200 hombres. David llevó los prepucios al rey y los entregó como pago para convertirse en yerno del rey. Saúl, por su parte, le dio por mujer a su hija Mical. Saúl se convenció plenamente de que el Señor estaba con David y también que su hija Mical lo amaba. Saúl entonces le tuvo más miedo y fue su enemigo mientras vivió. Los comandantes filisteos solían salir a campaña.
Cada vez que salían, David tenía más éxito que cualquiera de los oficiales de Saúl, por lo que David se hizo muy famoso. Primera de Samuel, capítulo 18, es un texto del Antiguo Testamento de la Biblia que narra eventos significativos en la vida del rey Saúl y el joven David, donde podemos encontrar lo siguiente. La amistad entre David y Jonathan. En este capítulo se describe cómo David, después de matar al gigante Goliat en el capítulo anterior, se encuentra con Jonathan, el hijo del rey Saúl. A pesar de las tensiones entre David y Saúl, Jonathan desarrolla una amistad profunda con David y le ofrece su amistad y apoyo. También podemos encontrar la envidia de Saúl. A medida que David adquiere más reconocimiento y popularidad entre el pueblo israelita debido a su éxito en la batalla contra Goliat, Saúl comienza a sentir celos y envidia hacia él. Esto se ve exacerbado por las canciones populares que el pueblo canta, atribuyendo a David más victorias que a Saúl. También podemos ver el intento de Saúl de matar a David. Saúl se da cuenta de la creciente popularidad de David y teme que pueda convertirse en una amenaza para su reinado. En un ataque de celos y paranoia, intenta matar a David en varias ocasiones. En un intento, arroja una lanza a David mientras tocaba música para calmar a Saúl, pero David logra esquivarla. También encontramos la estratagema de Mical, la hija de Saúl, que estaba enamorada de David y lo ayuda a escapar de los planes de su padre. Ella le advierte sobre el plan de su padre de matarlo y le ayuda a escapar por una ventana de su casa. En resumen, la primera de Samuel, capítulo 18, muestra cómo David se convierte en un personaje destacado en Israel, ganando la amistad de Jonathan y el respeto del pueblo, pero también revela la creciente hostilidad y envidia de Saúl hacia David, lo que le dará lugar a un conflicto prolongado entre los dos personajes en capítulos posteriores. Pero, ¿qué nos enseña este capítulo? Primero, la amistad verdadera, ya que se destaca la profunda amistad entre David y Jonathan. A pesar de las circunstancias complicadas y las diferencias en su posición social y familiar, su amistad es genuina y basada en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo. Esta amistad nos enseña sobre la importancia de las relaciones cercanas y el valor de tener amigos leales en momentos difíciles. También nos habla de los peligros de la envidia y los celos. La envidia y los celos de Saúl hacia David son evidentes en este capítulo. Su incapacidad para celebrar el éxito y el talento de David lo lleva a actuar de manera destructiva. Esta historia nos advierte sobre los peligros de permitir que la envidia y los celos controlen nuestras acciones, ya que pueden llevar a la destrucción de relaciones y causar daño a uno mismo y a otros. Pero también nos enseña la obediencia a Dios. David, a pesar de enfrentar la envidia y la persecución de Saúl, sigue siendo obediente a Dios y muestra humildad en su comportamiento. Él confía en Dios para su protección y dirección en lugar de tomar venganza o actuar por su cuenta. Esto ilustra la importancia de la fe y la obediencia a Dios en medio de las dificultades. Y por último, pues la providencia divina. A lo largo de la historia de David, vemos cómo Dios lo guía y protege a pesar de los peligros que enfrenta. En este capítulo, Mical, la hija de Saúl y amante de David, lo ayuda a escapar de las garras de su padre. Esto sugiere que Dios está trabajando detrás de escena para proteger a David y cumplir sus propósitos divinos. En resumen, nos enseña sobre la importancia de la amistad verdadera, los peligros de la envidia y los celos, la importancia de la obediencia a Dios y la providencia divina en la vida de aquellos que confían en Él. Estas lecciones continúan desarrollándose a lo largo de la historia de David en el libro de Primera de Samuel y ofrecen valiosas lecciones para nuestra propia vida y relaciones.